A continuación, les hago presentación de una relación muy importante eh, que impacta seriamente en el contexto social de la actualidad, sobre todo a los niños y jóvenes que hacen parte del contexto educativo. Estamos hablando de lo que es la inteligencia artificial y la educación. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son sistemas computacionales que simulan el pensamiento o los procesos de inteligencia humana. Son como redes neuronales simuladas dentro de los algoritmos, y con estos algoritmos las personas que ingresan en ellas pueden tener acceso a diversa información con sus fuentes y a generar distintos tipos de contenidos a través de gráficos, imágenes, presentaciones, etcétera. En la educación, la IA está impactando fuertemente porque hace que eh, los procesos de aprendizaje sean personalizados desde la autonomía del estudiante, ¿sí? Sobre todo por la automatización de tareas y la generación de contenido e información que el estudiante pueda asumir de forma crítica bajo la orientación del docente. Además de eso, el docente como tal puede implementar desde el apoyo de la IA estrategias didácticas que le ayudan a orientar los procesos fundamentales de educación. Las tecnologías que impulsa la IA, estamos hablando de tecnologías que eh, a- generan aprendizaje automático, aprendizaje profundo, procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora y redes neuronales articuladas. La inteligencia artificial tiene como componentes fundamentales y dentro de sus usos el algoritmo de clasificación para detectar información de los estudiantes, redes neuronales con modelos para detectar rendimiento académico en los estudiantes, por ejemplo, y para predecir procesos académicos y rendimiento en el futuro. Eh, Tienen una interfaz definida según la aplicación o según la herramienta de IA que se haya diseñado y que se emplee en la educación, y tienen una infraestructura que está como si se encontrara dentro de la nube de Internet para que tengamos acceso a ella desde cualquier dispositivo. Dentro de los desafíos que tiene la IA en la educación actualmente, pues sobre todo son los sesgos que se presentan en el algoritmo y la falta de transparencia en la privacidad de los datos. Es un riesgo que desde entidades como la UNESCO, por ejemplo, se están planteando para que no haya violación, para que no haya discriminación o mal uso de los datos que se encuentran dentro de la IA, sobre todo cuando son generadas por personas, y mucho más si son por estudiantes. Eh, se quiere, Se tiene que seguir trabajando en la deshumanización porque es una problemática que se plantea dentro de la IA. Los estudiantes y algunas personas están desplazando su propio criterio, su propio esfuerzo para eh, reemplazarlo por el apoyo de la inteligencia artificial. Y por último, la brecha digital que se encuentra dentro de las sociedades según el factor económico y social o cultural. Hay lugares donde todavía no hay conectividad y donde todavía no hay una infraestructura tecnológica. A partir de esta relación de la inteligencia artificial con la educación, tenemos un diseño tecnopedagógico que he realizado enfocado en la educación religiosa escolar con la IA, ética, sentido de trascendencia, una mirada religiosa al mundo contemporáneo. Soy el profesor Bernardo Antonio Oaxaca Borja y lo voy a enfocar en grado séptimo en la escuela de Middle o Middle School. Y el objetivo general es desarrollar en los estudiantes de grado séptimo la capacidad de reflexionar críticamente sobre las grandes preguntas de sentido, trascendencia y valores éticos desde la perspectiva de la educación religiosa. Esto es, traer estas tradiciones religiosas y estos contextos culturales de la actualidad y asumirlos desde el apoyo de las herramientas de la inteligencia artificial
para que el estudiante potencie en sí la exploración, la creatividad y el pensamiento crítico. Para hablar de esta relación, también me hacen una problemática abordada, teniendo en cuenta, primero, que estamos hablando de estudiantes de grado séptimo que están entre los 12 a los 14 años y que dentro del ciclo vital están buscando una construcción de identidad. Para eso ellos tienen ciertas tensiones entre las creencias personales y familiares, una influencia de las narrativas de las redes sociales, lo que las redes sociales le presentan al joven de hoy y los algoritmos digitales en los que ellos están inmersos en este momento. Además de eso, son jóvenes con preguntas existenciales propias de su ciclo de vida, que en este momento es la adolescencia, y se les está formando como ciudadanos globales inmersos en una cultura digital. Entonces, ante esto, ¿qué incidencia tiene la educación religiosa dentro de estos temas como el sentido de vida, la identidad, la espiritualidad, la diversidad de creencias? Y cómo esto llega a la actualidad del joven e incide en él de una forma positiva, sacándole contenidos abstractos y llevándolo a preguntarse, a cuestionarse y a llevar la practicidad de estos contenidos a su vida personal. La temática seleccionada para esto son las religiones históricas y su visión sobre la dignidad humana, enfocado en las 5 religiones históricas: judaísmo, islam, cristianismo, budismo e hinduismo. Esto con la ayuda de la inteligencia artificial, que debe llevar a que el aprendizaje sea activo, multimedia y práctico, superando aquellos enfoques tradicionales en los que el docente era el protagonista, el que transmitía los contenidos de manera catedrática y que muchas veces eran contenidos alejados de la realidad del joven. Hay estrategias de la IA desde la planeación. Hay una planeación que tiene 3 momentos. La primera es la curación de contenidos y para esto nos vamos a apoyar en Gemini Inteligencia Artificial. Esta va a crear o va a generar guías comparativas entre las 5 religiones históricas para hacerle preguntas problematizadoras y para crear rúbricas de evaluación que se enfoquen en el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. En un segundo momento se va a crear unas secuencias didácticas bajo el modelo del ABP o aprendizaje basado en preguntas. Cuando hablamos de secuencia, es un paso a paso progresivo para el desarrollo del aprendizaje del estudiante de manera individual y de manera grupal, y donde se le va a llevar a que cada sesión de estas secuencias tenga interrogantes existenciales relevantes para el estudiante de grado séptimo. En estas secuencias didácticas nos vamos a apoyar en la inteligencia artificial Claude. Y por último, vamos a tener un tercer momento que se realiza con el apoyo de Canva y Midjourney para la realización de recursos audiovisuales. Estas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial crean material visual y con ello el estudiante puede generar imágenes, símbolos, contenidos visuales que estén relacionados con las tradiciones religiosas y su relación con la visión del ser humano, siempre y cuando el estudiante aprenda también a aplicar el prompt adecuado para estas inteligencias artificiales. Tenemos estrategias de la IA desde el aula, desde la acción en el aula, también 3 momentos. Primero, a través del ChatGPT, que es una de las inteligencias artificiales más conocidas y más usadas por los estudiantes, tenerla como chatbot o como interlocutor religioso. Los estudiantes le harán preguntas a la inteligencia artificial sobre la religión, su visión sobre el ser humano, sobre la dignidad humana, y a partir de estos hallazgos se va a crear el debate grupal, evaluando críticamente las respuestas que le generó la IA. En un segundo momento tenemos la creación de productos digitales. Para eso los estudiantes deben consultar en la web cuáles son las IA generativas y que sean de forma gratuita.
Esto hará que los estudiantes en grupos vayan a crear podcasts, infografías, presentaciones visuales sobre la dignidad humana en las religiones, en la religión que se le ha asignado, y en ellas deben también dar evidencia de imágenes, guiones y síntesis hechas con la IA. Además de eso, tenemos un tercer momento que es un debate mediado por la IA. La IA debe también guiarnos y orientarnos en la realización de un debate. Para eso tenemos ChatGPT y Gemini. El docente genera con la IA posturas argumentadas desde distintas tradiciones sobre un dilema ético que se les va a plantear a los estudiantes. Los estudiantes asumen roles y debaten entre sí para generar y compartir estos contenidos y aprendizajes. La descripción de la implementación se hará en 4 sesiones. Cada sesión corresponde a una clase. La primera es la activación y la pregunta inicial. Con la ayuda de Perplexity se hará una presentación de un dilema ético actual. Los estudiantes registran sus ideas previas o cómo ellos abordarían este dilema y consultan con la IA Perplexity cómo responde cada religión al dilema planteado. En un segundo momento vamos a tener la exploración y construcción de saberes. Vamos a utilizar para este momento, para esta sesión, Gemini. Los grupos consultan en esta IA la visión de la dignidad humana en cada tradición y solicitan que se les haga un cuadro comparativo. Cuando ya hayan terminado de realizar el cuadro comparativo en la IA, ya los estudiantes van a leer y analizar críticamente las respuestas de la IA para que ellos se expresen cuáles son los pros y los contras de la respuesta que la IA les brindó. Así se genera pensamiento crítico. En un tercer momento, en una sesión 3, la creación del producto digital. La inteligencia artificial se utiliza inteligencia artificiales generativas para el diseño del podcast, infografía, presentación. El docente orienta para que el producto tenga su voz propia y no sea reproducción del output de la IA. En la sesión 4 ya se hará la socialización y la reflexión respectiva. Esto implica retroalimentación triádica. En esta retroalimentación, ¿por qué es triádica? Porque la retroalimentación va a ser entre estudiantes, la retroalimentación que les va a hacer la misma IA y la retroalimentación que les va a hacer el docente. Esto hace que haya una reflexión metacognitiva, donde ellos van a decir que aprendieron, cómo usaron la IA y cuál debe ser la relación que ellos deben tener con la IA. Les agradezco mucho haber escuchado esta relación fundamental entre la inteligencia artificial y el contexto educativo actual.